que vamos a buscar nuestras Biblias, por favor. 1 Corintios 16. Primera de Corintios 16, hoy tenemos un texto un poco más largo, del 8 al 12. Vamos a concluir este párrafo. Primera de Corintios 16, 8 a 12. Vamos a tratar de apurarnos, tenemos hoy varias cosas que hacer y el ensayo, ¿verdad? Que no vamos a dejarlo de lado. Vamos a apurarnos. Primera de Corintios 16, 8 a 12. Si tiene el texto de la palabra de Dios, le invito a que me acompañe a leer este párrafo del verso 8 al verso 12. Dice así entonces, Primera de Corintios 16, 8 a 12. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. La verdadera vida cristiana es una experiencia de absoluta dependencia y dirección de Dios en cada asunto de la vida, cada día de nuestra vida. Nuestro impulso natural es hacer siempre lo que queremos sin consultar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios, pero resulta urgente para nosotros, hermanos, como creyentes, comprender lo importante y vital que es aprender a pedir y esperar de verdad que Dios nos señale en su soberana voluntad todo lo que es mejor para nosotros siempre. Esto no se aprende de un día para otro, es en la práctica. Pero necesitamos aprender. En la vida del creyente debe depender de la absoluta voluntad de Dios. El tema de esta tarde es consejos y amonestaciones finales, y creo que va a ser el mismo tema para el resto del capítulo, ya no nos queda mucho. Como le dije la semana pasada, Pablo da una serie de consejos, amonestaciones, aquí en el capítulo 16, y entonces vamos a ver varias cosas. Vimos que importante es que como creyentes en el Señor aprendamos a depender de Dios, sometiendo a Él todos los asuntos de la vida cotidiana. Y si los asuntos de la vida cotidiana, hermanos, deben ser consultados con Dios y puestos a su aprobación o desaprobación, pues con cuánta más razón los asuntos de índole espiritual deberían ser traídos al Señor para que Él los apruebe o no. Y cuando hablo de los asuntos espirituales de nuestra vida personal y de nuestra vida como iglesia, aún cualquiera podría pensar, bueno, pastor, estoy de acuerdo en que los asuntos de la vida cotidiana, ¿verdad?, los asuntos seculares, pues los traigamos al Señor y le preguntemos, pero ¿cómo que los asuntos espirituales también? ¿Que no deberíamos simplemente hacerlos y ya, porque es algo que le damos a Dios? Bueno, parece muy sencillo creer que por ser cosas espirituales, en todo caso Dios debería decir a todo, está bien, pero no, ya lo vimos con Pablo. El mismo Pablo sometió todos sus planes, y la vida de Pablo, hermanos, era un servicio del 100% a Dios, de su vida. Él no se dedicaba a otra cosa, no se dedicaba el 50% del día a una cosa y el 50% del otro día, mismo día a otra cosa. No, Pablo era un ministro de Dios al 100%. Le dije la semana pasada que ocasionalmente Pablo a veces se dedicaba a hacer tiendas de campaña. Recuerda usted que Pablo vivía de las ofrendas que los hermanos le enviaban. Y cuando Pablo, ahora sí que le apretaba el zapato, ¿verdad?, como decimos aquí, y Pablo guardaba un dinerito y decía, voy a comprar un material, y se ponía a trabajar con sus manos, hacía tiendas y las vendía, y con eso se autosostenía. Entonces, a veces los hermanos no es que no lo quisieran ya sostener, es que pues no lo encontraban. No era fácil localizar a Pablo en aquel contexto geográfico, y cuando le encontraban,
decían, hay que llevarle dinerito a Pablo porque ha de tener necesidad. Y cuando Pablo recibía ese dinero, yo me imagino a Pablo, hermanos, derramando lágrimas y en ese momento caer de rodillas diciéndole a Dios, Dios, gracias. Llegó cuando más lo necesitaba. Ya necesitaba otras chanclas, o ya necesitaba otro suéter, o necesitábamos un dinero para tal cosa, ¿no? Entonces, si Pablo pues sometía todo a Dios, entonces todo lo espiritual también debe ser sometido al Señor, hermanos. Pablo no decía, por ejemplo, se me antoja ir a Roma a predicar el Evangelio, y agarraba sus cosas y se iba. No, Pablo oraba y le preguntaba a Dios si estaba en su voluntad que él fuese a tal lugar. La semana pasada vimos, ¿verdad?, que Dios le dice a Pablo, él quería ir a ciertos lugares y Dios le dijo no, 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 hasta que tuvo una visión estando en Troya, en Troas, que es Troya. Estaba en Troas y Dios en sueños le vio a un varón que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él supo que no era al norte, ni al sur, ni al este, sino era al oeste. Entonces se dirigió para allá y ahí Pablo tuvo un ministerio fructífero, muy bendecido. Y cuando digo bendecido no es que todo le salió bien, tuvo muchos problemas, hermanos, ¿verdad? Cuando uno sirve al Señor, también se tienen problemas. Cuando uno no hace nada, pues no tiene problemas. Pero cuando usted se dispone a servir al Señor, todo le pasa, de todo sucede. Mil inconvenientes. Lo que antes no le fastidiaba, ahora fastidia. Lo que antes no se presenta, ahora se presenta. Siéntese y va a ver que todo desaparece. ¿Verdad? Dispóngase a servir al Señor y va a ver que un montón de conflictos que vienen. Pablo oraba sometiendo a Dios sus planes y esperaba que Dios le indicara lo que debía hacer siempre, porque Pablo estaba claro que si Dios estaba de acuerdo con sus planes, hermanos, y él decía que sí a algo, Dios lo iba a acompañar, Dios lo iba a respaldar, Dios lo iba a sostener. Esas tres cosas. Como recordarán ustedes, Pablo aconsejó al final del capítulo 15, en el verso 58, estas palabras. Lo siguiente, así que hermanos, le dijo a los corintios, al final del capítulo 15, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la palabra trabajo que Pablo empleó allí indica un servicio que se ofrece a Dios al punto del agotamiento. Un servicio a Dios que se ofrece sacrificialmente, con todo el corazón, poniendo todas las ganas, hermanos, y todo lo que se debe dar y ofrecer a Dios en un servicio que se dedica a Dios. No es algo que se hace nada más ahí, bueno, si quieren, bueno, y si no, que lo hagan ellos. No, esa no es la idea de trabajo, como Pablo dice en el verso 58. Es servir y hacerlo de la mejor manera. Es venir y barrer, por decirlo, y después de haber barrido, regresar y saber si realmente no quedó alguna basurita ahí. Recogerla y volver a echar otra miradita y ver si no está sucio aún. Eso es el trabajo. Es servir bien al Señor. Así que con cuánta más razón, hermanos, si el trabajo para Dios debe ser así, con estas características, como Pablo dice en el verso 58 del capítulo 15, entonces, ¿cómo no orar pidiendo al Señor su aprobación, su voluntad? Porque no es cualquier cosa el servicio a Dios. Es para Dios todo lo que aquí en la iglesia hacemos, hermanos. Por lo tanto, con cuánta más razón debemos orar, estando seguros de que cuando Dios dice que sí a algo, Él va a estar ahí y lo va a bendecir y lo va a prosperar sin duda alguna. Dice entonces Pablo en el verso número 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pablo tenía planes, como le dije la semana pasada, tenía proyectos personales que quería desarrollar, y todos los proyectos que Pablo tenía en función de los viajes que quería realizar a diversos lugares, no era para ir a turistear. No se le antojaba ir a aquel lugar porque le decían que allá habían unas bonitas ruinas o un bonito lago para irse a nadar un ratito. No, Pablo no iba a los lugares a turistear, Pablo iba a ministrar el Evangelio. Cuando Pablo envió esta carta a los corintios por mano de Timoteo, él quiso haber salido de inmediato atrás de Timoteo.
pues en sus planes, como le dije la semana pasada, estaba poder ir directamente a Corinto en un viaje de estancia breve, de ahí regresar a Macedonia, luego de Macedonia volver a Corinto en una estancia más prolongada, volver a Macedonia, regresar, ir a Corinto, y de ahí de Corinto irse a Jerusalén. Entonces era salir a Corinto directamente a un viaje breve, regresar a Macedonia, de Macedonia a Corinto, de Corinto entonces ir a Jerusalén. Pero Pablo cambió sus planes, porque por alguna razón sabía que Dios quería que no hiciera las cosas como él les había planeado. Entonces Pablo sintió en su corazón que el viaje ya no sería así. Así es que el viaje fue ahora de donde estaba de Éfeso, salir a Macedonia, de Macedonia ir a Corinto, a hacer las cosas que debía hacer. Pablo había dejado pendientes en su carta. Él dijo que habían cosas que debía tratar personalmente, no las podía tratar por la carta. Debía ir y ver a los ojos a sus hermanos, tratar los asuntos delicados que no se habían tratado en esta primera carta, y entonces eso implicaba un tiempo más prolongado, pero de ahí él saldría directamente entonces hacia Jerusalén, llevando con algunos hermanos que la iglesia comisionara por carta, como ya lo dijo, la ofrenda que se había recogido ya por más de un año, por lo menos un año, para los santos en Jerusalén que estaban pasando por una serie de conflictos materiales. Pablo esperaba permanecer en Éfeso un buen tiempo, ¿verdad? Indicando aquí en el verso 8 que quería estar hasta la fiesta de Pentecostés. No sabemos cuánto tiempo Pablo estuvo realmente ahí, si realmente Pablo pudo llevar a cabo ese plan de estar ahí ese tiempo. Sin embargo, hermanos, lo que sí sabemos aquí es que, bueno, sí, se dirigió entonces rumbo a Macedonia para salir después a Corinto y después de ahí irse a Jerusalén. Verso número 9, dice Pablo entonces en el verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos, dice Pablo, son los adversarios. La palabra puerta que Pablo indica o utiliza aquí en el verso número 9 es una forma figurada de hablar acerca de las oportunidades que Dios estaba abriendo para la predicación del evangelio. Esto no quería decir de ninguna forma que entonces, ya que Dios permitía que Pablo predicara el evangelio, le facilitaba todo de modo que nada se le complicaba. No, hermanos, si usted ha leído el libro de los Hechos, usted podrá ver a partir del capítulo 9 hasta el final, capítulo 28, que todos los viajes de Pablo incluyeron sufrimientos de diversas clases. Lo vamos a ver en la segunda carta de Pablo, hermanos, a los Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo está hablando acerca de los sufrimientos que él enfrentó en el Señor. Pablo dice que lo apedrearon, lo apalearon, lo persiguieron, tuvo hambre, pasó por una serie de dificultades en el transcurso de su ministerio. Y bueno, entonces cualquiera diría, bueno, pues si Dios le abrió las puertas, ¿por qué no lo libró de sufrir? Bueno, hermano, mire, Dios es soberano. Dios es soberano. A unos les va como a Pablo, a otros no, y a veces se tienen ministerios bendecidos. Yo más de alguna vez le he dicho, hermano, yo realmente no he sufrido en el desarrollo de este ministerio, ¿no? Y digo, cuando digo sufrido, es que a mí nadie me ha cacheteado, a punto han estado, pero bueno, gracias a Dios no han llegado al punto de pegármelas. Sí me han insultado, ¿verdad? Han dicho cosas feas. Abiertamente me han dicho en mi cara cosas. Alguna vez, le decía yo hace unos días, allá en la misión en Guatemala, me amenazaron con un machete en la mano, y yo, bueno, pues aparte de eso, hermano, no me ha pasado nada, ¿verdad? Gracias a Dios. Para quienes les va terrible y sufren, incluso muchos pierden la vida en el desarrollo de su ministerio. Así es que Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero agrega Pablo, y muchos son los que se oponen. Entonces, el hecho de que Dios le diera facilidades para la predicación del evangelio a Pablo no significaba que Pablo no tuviera ningún problema. Cuando Pablo llegó a Éfeso, de acuerdo a Hechos capítulo 19, en su tercer viaje misionero se encontró con una ciudad sumida en la idolatría. Ahí estaba localizado, si se acuerda usted, el gran templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Era un templo fastuoso, y ahí en esa ciudad de Éfeso había un sindicato de artesanos
que fabricaban templecillos de plata pura de ese templo. Y se dedicaban a ello y eran ricos, ¿verdad? Porque los vendían a buen precio, porque era plata pura, los vendían carísimos. Y entonces, cuando Pablo llegó a Éfeso y la predicación del evangelio se dio, muchos se convirtieron al evangelio. En Éfeso había una terrible actitud de la gente tenía miedo de los espíritus y de todas esas cosas, y la gente tenía sus amuletos, y la gente tenía sus prácticas, y muchos se dedicaban incluso a la magia. Ahí tenían buen éxito los brujos, los que hacían limpias y todo eso. Ahí de verdad, hermano, les iba perfectamente bien. Pero cuando oyeron el evangelio y se convirtieron al evangelio, dice Lucas, que todos los que se habían convertido y tenían esas prácticas trajeron sus libros de brujería y decidieron quemarlos. Al punto, dice, que cuando quemaron los libros, se halló que el precio de esos libros sobrepasaba, dice, las 50,000 piezas de plata. Traducido ahora, serían varios millones de dólares. La gente ya no necesitó de la magia, de las limpias, de pasarle el huevo, ¿verdad? Es que el niño no duerme, le echaron el ojo. Le echaron el ojo, hay que pasarle un huevo ahí. La rudita, ¿no? Hay una ramita de rudita, ¿no? Su cosita en la mano roja para que nadie le... Entonces eso la gente lo dejó. Abandonaron esas prácticas. El evangelio cambió la vida de las personas. Entonces, cuando eso sucedió, las ventas bajaron. Y entonces el líder de los artesanos, un hombre llamado Demetrio, llamó a todos sus compañeros y dijo: pues ustedes saben que de esto vivimos, de esto adquirimos nuestra riqueza. Y Pablo. Luego vinieron unos judíos a alborotar a la gente. Y bueno, hubo una gran oposición. Entonces, no es que no hubiera oposición. Dice entonces ahí Lucas en Hechos 19:19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta, dice, de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Fíjese, ¿no? 50,000 piezas de plata. Venimos al evangelio y muchos venimos de prácticas absurdas, ¿no? Es que la patita de conejo para la suerte. Es que el San no sé qué aquí la traigo en mi cartera porque eso me da suerte. Es que cada vez que veo un gato negro. Hermano, ya no somos de esas prácticas, ya no. Hoy nuestra confianza está puesta absolutamente en Dios. Y nosotros confiamos en el poder y el cuidado de Dios en nuestra vida. Pero hay gente que no sabe esas cosas y que por falta de crecimiento espiritual muchas veces sigue practicando ciertas cosas. Entonces ya no debemos, hermanos, traer las cosas del pasado al presente. Eso debe haberse quedado, debe estarse quedando. Debemos aprender. Es que este santo, hermano, yo no lo tiro porque está tan bonito. No, tírelo, eso es basura. ¿Qué hace guardando lo que ya no es de nuestra fe? ¿No? Si es que fuera el caso. Eso es basura. Ya no debemos tener parte con esas cuestiones. A pesar de la apertura de muchos al evangelio, también hubo oposición. Pero Pablo dice: se me abrió puerta grande y eficaz. Así como hubo mucha recepción al evangelio, también hubo mucha oposición al evangelio. Sin embargo, a pesar de todo, hermanos, Pablo no desistió. Trabajó duro, perseveró, fue valiente para poder seguir predicando el evangelio por espacio de 3 años aproximadamente, y cuando salió de Éfeso dejó una iglesia conformada, una iglesia sirviendo al Señor, creciendo en el Señor. Verso número 10. Pablo dice entonces a la iglesia en Corinto, y si llega Timoteo, entre ellos, ¿verdad?, a la iglesia en Corinto, dice: mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Timoteo había llegado a ser un hombre muy valioso para Pablo. Su equipo misionero era un hombre joven, de acuerdo a lo que se conoce de Timoteo, relativamente joven. Algunos piensan incluso que era un hombre entre los 20 y los 35 años de edad.
más o menos en ese rango de edad. Otros piensan que estaba entre los 30 y los 40 años. No sabemos, la Biblia no dice, simplemente se habla de Timoteo como un pastor joven, igual que Tito, que es de las cartas pastorales a pastores jóvenes. Algunos dicen pues entonces que Timoteo tendría aproximadamente unos 25 años de edad. El primer contacto de Timoteo con Pablo fue cuando Pablo llegó a la ciudad de Listra en su primer viaje misionero. Y recuerda usted que ahí en Listra Pablo sufrió un accidente terrible. Llegando con Bernabé encontraron un hombre cojo, no había caminado jamás, y lo sanan en el nombre de Cristo. Y la gente en la ciudad no habían visto una cosa tan extraordinaria, y entonces empiezan a gritar: dioses en forma de hombres han bajado entre nosotros. Y entonces les quieren ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé, y Pablo se para y se sale entre la multitud y se rasga la ropa y dice: no, miren, somos igual que ustedes, hombres simplemente. Y algunos alborotadores alborotan a la ciudad, a la gente, y entonces toman a Pablo, dice, y lo apedrean. Y habiéndolo apedreado, lo arrastran afuera de la ciudad y lo dejan ahí tirado. Algunos piensan que ese fue el primer encuentro de Timoteo con Pablo, viéndolo ahí en un charco de sangre. Incluso oía algún hermano que dice que es muy probable que a Pablo lo hubiesen matado ese día allí en Listra, pero que Dios en su misericordia le devolvió la vida. Algunos piensan así. Bueno, no podemos conjeturar, pensar que así hubiera sido. Si fue así, que bueno, ¿verdad, hermanos? Que Pablo no se hubiera quedado ahí muerto, Dios lo hubiera levantado, le hubiera devuelto la vida. Yo creo que sí lo apedrearon, que la apedreada que Pablo sufrió fue terrible, pero que Dios le dio las fuerzas para levantarse, porque después de que lo dejaron tirado, dice que se levantó y se volvió a meter a la ciudad. Fue y confirmó a los creyentes en esa ciudad y se fue. Ese fue el primer contacto de Timoteo con Pablo. Pablo hubiera querido salir de inmediato pues detrás de Timoteo, pero no pudo. Así que lo que él hace es pedirles en la carta a los creyentes corintios que cuando Timoteo llegara a la ciudad, ellos hicieran todo lo posible para que Timoteo se sintiera bien entre ellos, tranquilo entre ellos. La versión popular traduce que se sienta a gusto, dice, entre ustedes. A gusto entre ustedes. Como cuando un hermano nos visita en casa, ¿verdad? Ya vino el hermano. No diga eso. Dele gracias a Dios que alguien le va a visitar, que alguien va y quiere orar con usted, quiere irle a animar a usted, quiere decirle que le aprecia y que le preocupa alguna cosa de usted. Tal vez ha estado orando y esa preocupación lo llevó a buscarlo, a llamarle, ¿verdad? Cuando usted le llaman, dice, ve el identificador, no contesta. Contéstele. Tal vez lo único que quiere es orar con usted. Pablo dice: hagan que él se sienta a gusto entre ustedes. ¿Por qué hizo Pablo esta petición a los corintios? Bueno, debemos recordar que Timoteo, hermanos, pues era un hombre relativamente joven, tal vez 25 años. No sería muy cómodo para Timoteo estar allí, considerando que él padecía algunos trastornos de salud, como ya sabemos, especialmente problemas del estómago. Así que Pablo, previendo el hecho de que Timoteo iba a un lugar que él no había estado antes, en el que no había estado antes, y que los corintios tenían su carácter, tenían su forma de ser, Pablo se preocupó pensando: híjoles, ¿qué tal que lo ven chamaco y van a querer estar abusando del pobre Timoteo? No, les tengo que advertir a mis hermanos. Y entonces le dice: por favor, hermanos, que cuando Timoteo llegue, hagan que se sienta tranquilo, a gusto, esté en paz entre ustedes. No lo molesten, no fastidien a Timoteo. Pablo, considerando pues el hecho de que Timoteo es un hombre enfermizo en cierta forma, pide a sus hermanos que por favor ayuden a Timoteo a estar en las mejores condiciones posibles entre ellos. Pablo agrega un motivador para que los corintios quieran atender a Timoteo de la mejor forma posible. Dice Pablo entonces: porque él hace la obra del Señor así, dice, como yo.
No es cualquier hombre el que llega entre ustedes, no es a cualquiera, dice Pablo, a quien yo he enviado con esta carta para ustedes. Es alguien en quien yo confío completamente. No sabemos si Timoteo habría padecido algún tipo de sufrimiento en su función pastoral, que ya para ese entonces, hermanos, Pablo había enviado a diversos lugares. No sabemos realmente si Timoteo habría cumplido con algunas funciones pastorales de tiempo completo. No lo sabemos. Es probable que sí, tal vez de manera parcial, nada más. Pero Pablo, considerando el hecho de que Timoteo pues es un hombre en quien él confía y a quien ha enviado a una misión muy importante en una iglesia, hermanos, demasiado complicada, Pablo entonces le pide a los hermanos que consideren que Timoteo es un hombre que sirve a Dios igual que él lo hace. Para que cuando Timoteo llegara, entonces los hermanos corintios no vean a un chamaco entre nosotros, sino que vieran a un siervo de Dios entre nosotros. Mire, yo le doy algo, le doy gracias a Dios, hermanos, de algo. Yo me integré al servicio a Dios muy joven. Más bien Dios me integró y llegué a una aldea en donde mucha gente, la mayoría de las personas eran agricultores. Y quiero decirle una cosa, hermanos, que aunque yo en ese tiempo estaba muy joven, tal vez tenía 23 años, 24, ni los muchachos me hablaban de tú, de vos. Bueno, allá es la forma de tratar, ¿verdad? Vos, ¿no? Desde mi inicio la gente me trataba con respeto, siempre me hablaron de usted. Y los muchachos se dirigían a mí de usted. Yo pues estaba joven igual, yo les hablaba de vos, ¿no? Y tenía mucha confianza con los muchachos, los niños me hablaban de usted. Yo llegué a este país y cuando estuve en alguna iglesia por ahí, uno de los hermanos me empezó a hablar de tú. Bueno, yo no tengo ningún problema, ¿no? Si algún día usted me quiere decir, oye, hermano pastor, y me quiere hablar de tú, adelante. Yo nunca he puesto un rótulo aquí, respéteme, por favor. Nunca. Eso se gana, ¿no? Eso se gana. No exigimos esas cosas. Este hermano me empezó a hablar de esto. Creo que fue el segundo o tercer fin de semana que estuve con ellos en casa. Y me hablaba de tú. Yo no le dije nada. Dije, bueno, pues qué bueno, que tenga la confianza de tratarme así. Pero con el paso de los días cambió su forma de tratarme. Y me empezó a hablar de usted. Y algo que yo le doy gracias a Dios, hermanos, es que siempre ha habido una relación de respeto con las personas con las que siempre he tratado en el desarrollo del ministerio. Siempre, siempre. Procuramos, ¿verdad?, ser abiertos en el sentido de la amistad, la confianza y todo. Y sabemos, hermanos, que en toda esa relación que mantenemos con todos los hermanos en la fe, siempre va a haber una relación también de respeto. Respeto. Pablo esperaba que los corintios vieran en Timoteo no a un chamaco, sino a un siervo de Dios. A alguien que, igual que Pablo, llevaba a cabo la obra de Dios. Quiero aclarar que cuando Pablo le pide a los corintios que le hicieran sentir cómodo, a gusto, no estaba exigiendo para Timoteo, hermanos, un trato preferencial, que lo trataran como si fuera el rey. No. Pablo está pidiendo que a causa de sus conflictos de salud, los corintios tuviesen la oportunidad de ayudar a Timoteo, que era un muchacho, un siervo de Dios enfermo, ¿verdad?, con problemas de enfermedad, y lo ayudaran a estar lo menos preocupado en esas circunstancias a él. Yo entiendo ciertas cosas. Yo llegué a este país, hermanos, yo no comía nada de chile. Nada. Y les he contado a algunos hermanos que en el seminario la primera comida que me dieron al día siguiente de que yo estuve ya en el seminario fue unos chilaquiles. Y hermanos, estaban tan picosos. Bueno, a mí me parecieron que estaban picosos como el infierno, hermanos. Cuando me eché la cucharada a la boca, pero no sabía si tragármelo o escupirlo. No sé qué cara puse, me lo tragué.
Pues quería salir corriendo, las orejas me hacían tutut, porque de verdad estaba tan picoso eso que no me lo pude comer. A la segunda semana me enfermé de la boca, me salió un montón de llagas en la boca por lo que poquito que comía, porque no podía quedar sin comer. Y todo tenía chile. Y entonces el director me fue a buscar porque me dio fiebre y todo, con la boca llena, no podía ni hablar. Me fue a buscar el director y me dijo, oye, hermano, ¿qué le pasó? Ya medio le pude contar. Me dijo, ¿usted no come chile? No, le dije, es que la cocinera le gusta cocinar con mucho chile, porque aquí todos comemos chile. Le voy a pedir que le ponga menos chile a la comida. Hermanos, eso sirvió para que la cocinera, que no era cristiana, me odiara. Y la primera que pudo me dejó sin comer. No me abrió la puerta del comedor porque llegué como medio minuto tarde. Y le echó llave y no me dejó entrar. Pero cuando la hermana, ahora ya es una hermana cristiana, ella un día aceptó a Cristo. Un día me dijo, ay Marco, me dijo, perdóname, es que sí me hiciste enojar. Por tu culpa ya no cocinaba como a mí me gustaba. Sí me caías mal. Así me lo dijo. Sí me caías mal. Pablo dice, hermanos, dice a los corintios, hagan que Timoteo se sienta como a gusto, tranquilo. Si saben que le padece el estómago, no lo fastidien adrede, ¿no? Para que ande diarreico y con conflictos ahí del estómago. No, ayúdenlo a estar a gusto. Es bonito, hermanos, cuando los hermanos son atentos y cuando los hermanos tienen cuidado de esas cosas, ¿no? Gracias a Dios. Hubieron hermanos que llegaba y me decía, hermano, ¿qué quiere usted comer? ¿Qué quiere usted comer? ¿Qué se le antoja, hermano? Algunos tenían sus medios, entonces me preguntaban, ¿qué se le antoja? Lo que usted se le antoje, yo se lo hago, decía la hermana. Decía, hermana, lo que usted coma, yo me como. Solo no le eche mucho chile, por favor, ¿no? Porque no como mucho chile. Lo que usted, bueno, gracias a Dios había esa atención. Pablo dice a los corintios, tengan esas atenciones con Timoteo, ¿no? Hubo de parte de Pablo la preocupación porque Timoteo fuese bien atendido. Pero eso de ninguna manera representaba para los corintios exigirles algo más allá de lo que un simple siervo de Dios debería recibir en el trato de la iglesia en donde estaría sirviendo. Verso número 11, dice Pablo entonces, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz, dice, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo insiste, hermanos, en un asunto que es muy importante aquí, que debemos puntualizar. Timoteo, muy por encima de su edad, de su temperamento, porque parece ser que Timoteo era muy tímido también, aparte de sus problemas estomacales, aparte de su edad, Timoteo era algo tímido. Aparte de cualquier otra particularidad suya, Timoteo era un siervo de Dios. Un hombre que al igual que Pablo, hacía, dice Pablo, la obra del Señor. Al igual que Pablo, al igual que Pedro, al igual que Aquila y Priscila, aunque era un hombre joven, era un siervo de Dios. Y por eso debía ser respetado, obedecido y dársele las consideraciones necesarias que Pablo demandaba para alguien que servía al Señor. Aclaro, Pablo no está exigiendo, hermanos, no está exigiendo para Timoteo ningún trato especial y que le den lo que ellos no tenían. No. Pablo no está diciendo que Timoteo debía llegar a Corinto y exigir y demandar y tornarse un hombre abusivo. Mire, hoy encontramos pastores y otros ahí pseudopastores que llegan a la iglesia y dicen que estas son mis demandas, mis requisitos. Un buen sueldo. Es lo primero. Yo quiero ganar tanto. Y aparte quiero vacaciones pagadas. Y yo vacaciono 5 veces al año. Y mis viajes, yo no viajo en camión, yo viajo en avión. Y primera clase. Y quiero atención médica. A mí no me van a tener ahí en el seguro haciendo fila. Yo quiero que me den un seguro médico y con atención médica particular. Así, hermanos. Ustedes pensarán que estoy exagerando. Y no, hermanos. Así hay hombres que llegan a la iglesia y exigen. Y además quiero transporte. Y cuando digo transporte, quiero mi carro. Y un buen carro.
y gasolina y todo eso. Hermanos, así hay personas que llegan a la iglesia. Pablo dice, denle las consideraciones que Timoteo requiere, pero él no es el rey. Él es un siervo que hace la obra de Dios y por eso se le debe tratar como tal. Se le deben dar las consideraciones necesarias porque es un siervo que hace la obra igual que yo. Nadie dice entonces le tenga en poco. Es una expresión que indica de parte de Pablo que los corintios debían tratar a Timoteo con respeto, debían tratar a Timoteo con educación, debían tratar a Timoteo con el amor cristiano propio y característico de ellos como hijos de Dios. Alguna vez, hermanos, oí de la iglesia que me escogió para ir a trabajar a la misión, porque, bueno, como dicen, uno debe aprender a decir no, ¿verdad? Muchas veces, y por no aprender a decir no, uno se ve metido en muchos asuntos involuntarios y a veces que se tornan una carga. Yo tampoco supe decir no cuando los hermanos me dijeron que fuera a trabajar, no supe decir no y me involucré y empecé a ir. Y en alguna ocasión en el templo estaban unas hermanas hablando de mí. Algo me dijo, bueno, el Espíritu de Dios me dijo, vete, no oigas, pero yo dije, no, sí me quedo y oigo. Y me quedé ahí oyendo y oí lo que estaban diciendo. Ay, hermanos, ¿para qué me quedé oyendo? Decirle pastor a Marco Tulio, nah, aquí lo vimos crecer, pastor. Hermanos, eso me bajó la moral. Entonces me retiré de ahí enojado diciendo, dentro de mí, pues, ahí les dejo su obra. A eso ni quería. Me sentí, hermanos, entre triste, miserable, decepcionado, desencantado, fuera de lugar, no sé qué más. Muy molesto. Pablo le dice a la iglesia de Timoteo que deben tratarlo con consideraciones. En el verso 11 dice, bueno, no le tengan en poco. El hecho de que él sea un pastor joven, un siervo joven, no significa que abusen de él. No. Considérelo, ténganle las consideraciones necesarias. Pablo insiste en que los hermanos de la iglesia corintia debían hacer sentir bien a Timoteo y que debían hacer a un lado cualquier prejuicio en relación con la persona de Timoteo a quien ellos no conocían. Así que Pablo, sabiendo cómo eran sus hermanos creyentes en Corinto, les pide que procuren tratar bien a Timoteo, aunque también debo decir que tampoco Timoteo iba a Corinto, hermanos, a exigir pues ninguna clase de gratificación, ninguna mención honorífica, no iba a recibir abrazos, besos, apapachos, no, de ninguna manera. Cuando una persona es llamada al servicio y es mal enseñada, cree que es el centro de las atenciones y de cualquier otro beneficio que en la obra de Dios se le pueda dar a un pastor. Y no es cierto. Cuando los primeros discípulos del Señor lo siguieron, recordará usted, ahí en el Evangelio de Juan, le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y el Señor no los llevó a un castillo, no los llevó a un hotel de 5 estrellas. El Señor se volteó y les enseñó el campo y les dijo, vengan y vean. Las zorras, les dijo a ellos, tienen cuevas. Las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, les dijo, no tienen lugar ni dónde recostar la cabeza. Entonces Dios nos llama, hermanos, a un servicio desinteresado. Nos llama a servirle al Señor y a servirle confiando en el hecho de que será Dios quien suple, quien provea, quien sustente. Siendo hijo de familia jamás padecí hambre, hermanos. Nunca. Tuve hambre muchas veces porque era melindroso. Protestaba por la comida que mi mamá me hacía y no me la comía a veces. Entonces aguantaba hambre porque era
cuentero, ¿verdad? Para comer, como decimos en mi tierra, era cuenterito para comer. Pero cuando vine aquí, supe lo que era amar a Dios en tierra ajena. Entonces aquí tuve hambre, ¿sí? Aquí no hubo quien me dijera, hijo, come. Mira, te calenté unos frijolitos, unas tortillitas. No, hermanos. Aprendí a tener hambre. Aprendí a confiar y a esperar en Dios. Y Dios cumplió su palabra. Dios suplirá lo que haga falta. Dios lo hizo. Muchas veces mis padres me preguntaron cuando iba a visitarlos, ¿te va bien? ¿Te hace falta algo? Y quiero decirles, hermanos, yo jamás me puse a llorar, ay no mamá, es que me hace falta esto. No. Siempre les dije a mis padres, gracias a Dios tengo todo lo necesario. Dios sabe, ¿verdad?, qué implicaba todo eso. Pero Pablo no envía a Timoteo y le dice, ve y les exiges esto y les pides esto y les demandas esto. No. Timoteo llegó dispuesto a lo que fuera. No esperar nada a cambio de lo que él haría. Timoteo había sido muy bien enseñado de parte de Pablo y también sabía que el ejercicio ministerial no siempre era bien recibido de parte de los creyentes. Así que cuando él iba a una iglesia con conflictos internos, también iba preparado para no dejarse acobardar ni asustar, ni iba a permitir que nada le hiciera salir huyendo. Miremos juntos lo que Pablo decía a los filipenses acerca de Timoteo. Pablo escribió acerca de Timoteo cuando mandó la carta a los filipenses, y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los filipenses en relación con Timoteo. Dice en Filipenses 2, 20 a 22 estas palabras. Pues a ninguno, dice, tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo. A él se está refiriendo Pablo cuando escribe a los filipenses, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hoy abundan los aprovechados, los interesados, los abusivos. Hoy abundan los mercadólogos de la fe. Debemos ser capaces de identificar a aquellos que verdaderamente, hermanos, están interesados por la obra de Dios y con amor genuino sirven a la obra de Dios. Porque hay muchos hoy que van por ahí pensando que el evangelio, la iglesia, son medios para vivir cómodamente. Esto, hermanos, no es de Dios. Como lo hizo Pablo para sí mismo en el verso 6, ahora también Pablo pide para los creyentes, a los creyentes corintios, que cuando Timoteo tuviera que salir de regreso, terminara la etapa de permanencia con ellos, si tuviese que salir Timoteo de regreso, Pablo le dice a los corintios que ellos le dieran lo esencial. Dice Pablo, para que venga a mí, encaminen, le dice, para que venga a mí. La expresión encaminarle en paz indica que los creyentes corintios debían proveerle a Timoteo lo esencial para que él tuviese que salir de Corinto y dirigirse a donde Pablo estaba o a donde Pablo lo esperaba. Es decir, denle lo que él requerirá para que emprenda su camino de regreso a donde yo me encuentro. Como ya lo había dicho Pablo de él mismo, también esperaba que los corintios fuesen generosos para ayudarle a Timoteo en su viaje de regreso. Verso número 12. Pablo concluye diciendo entonces acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad para ir por ahora, dice Pablo, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién era Apolos? Bueno, usted ya lo sabe porque ha leído el libro de los Hechos. En Hechos 18, Lucas anota que en Éfeso había un hombre poderoso en palabras, elocuente, llamado Apolos. Este procedía, dice, de Alejandría. Probablemente Apolos ya era un creyente en el Señor. Era un hombre que había conocido el amor de Dios, hermanos, pero solo había sido conocedor del bautismo de Juan. Entonces, cuando ellos oyen a Apolos, Aquila y Priscila, dice que lo toman aparte y dicen, no, ven, y se lo llevan por ahí y le dicen, no, mira, el camino del Señor, y le explican bien toda esta cuestión acerca del evangelio y de la fe cristiana. Y entonces dice que este Apolos, ya bien capacitado en las escrituras, empezaba a predicar el evangelio y demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este Apolos
fue el que quiso ir, dice, a la región de Acaya, donde estaba Corinto. Ya habiendo sido preparado, entonces lo toman y lo envían y llega a Corinto, y ahí es donde Apolos desarrolla un ministerio muy particular y muy bendecido para los creyentes allá en aquella ciudad de Corinto. Pero, como ya sabemos, porque lo vimos en el capítulo 1, hermanos, la iglesia de los Corintios estaba dividida en 4 bandos. Uno de los bandos decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Yo soy, decía otros, de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Algunos piensan que cuando Pablo dice en el verso 12, le rogué que fuese, pero no quiso, dicen, es que Apolos estaba indispuesto. Apolos era de esos hombres que hoy quieren, mañana no quieren, que hoy está aquí, mañana no quiere. Era un hombre un poco voluntarioso, eso es lo que piensan algunos. Y tal vez usted, al estudiar este texto de la palabra de Dios, va a escuchar, va a leer que algunos piensan así. Otros piensan diferente. Otros dicen que por la misma problemática que la iglesia de los Corintios tenía, en relación, hermanos, con los conflictos de tener bandos en la iglesia, Apolos no quiso ir para no incentivar ese conflicto de bandos, de grupos antagónicos en la iglesia, y entonces le dijo a Pablo, Pablo, discúlpame, no voy a ir. No, porque mi presencia allá, en vez de ser de bendición, va a ser de tropiezo, y yo no quiero que eso pase en la obra de Dios. Mira, por el momento yo mejor prefiero no ir. Y entonces Pablo dice acá, por el momento no quiso ir. No tuvo la voluntad de ir. La expresión no tuvo la voluntad no es que no se le antojó y no tuvo la gana de ir. No, es en el momento actual, él no puede, no quiere estar allá para no provocar más problemas entre los hermanos en la iglesia de Corinto. Pero cuando él tenga la oportunidad de ir, sin duda alguna, irá. Pablo no era un hombre centrado en él. No era un hombre impositivo con sus colaboradores. Él podía bien haberle ordenado a Apolos, que era parte del equipo trabajo de Pablo, y decirle, no, yo no te estoy preguntando si quieres. ¿Vas o vas? Pero mire, hermanos, si algo vemos en carácter de Pablo es que aun cuando Pablo pues podía haber impuesto a Apolos el ir, le dejó a él la oportunidad de elegir y tomar la decisión. Y Apolos dijo, mira, Pablo, prefiero no ir. Ahorita mi presencia ya sería más nociva que de bendición. Así es de que yo no voy a ir a cultivar más conflictos entre los hermanos. Así es que Pablo decide enviar a Timoteo con esta carta y preparar a los corintios el camino para cuando Pablo llegara después. Porque como ya dije, Pablo iba a llegar a Macedonia, de Éfeso, de Macedonia iba a Corinto, iba a estar ahora ahí un tiempo prolongado, como ya vimos en los versos anteriores. Él pensaba incluso pasar el invierno en Corinto y de ahí salir entonces ya con la ofrenda y con los hermanos a Jerusalén. Entonces Pablo prepara a Timoteo y lo lleva. Por eso es que Pablo está diciendo a los hermanos, hagan que Timoteo esté bien entre ustedes, trátelo con consideraciones, porque lo que él va a hacer allá no es para ir a turistear, no va a ir a darse una vuelta allá a Corinto, no, él va a ir a predicar, a enseñar, a ayudar a la iglesia. Así es que en consideración de eso, trátenlo como Timoteo se merece. Así es que todo esto que Pablo está diciendo aquí en relación con Apolos no es una queja, sino más bien es la realidad de lo que era el ministerio de Pablo. Pablo no era líder, pero no era un líder impositivo. Consideraba la voluntad y la opinión de sus colaboradores, de modo que su trabajo se hacía en equipo. No hay, hermanos, en la obra de Dios espacio para líderes y ministros solitarios. Con eso concluyo. Mire, hoy hay mucho pastor que anda de aquí para allá, no es miembro de ninguna iglesia y viene aquí, viene allá. Y la Biblia nos manda, hermanos, a estar adscritos a una congregación local. Es que yo soy un predicador itinerante y yo no necesito estar en una iglesia. Pues esa es una gran mentira. Porque Dios nos manda que debemos pertenecer a una iglesia local. Aunque usted sea un predicador, aunque usted sea un evangelista, usted debe ser parte de una iglesia local. Debemos rendir cuentas, ¿verdad? Y ser parte de una iglesia local. Debemos estar supeditados a una iglesia local. Y hermanos, esto no tiene de otra, ¿sí? No tiene de otra. Así es que el Señor nos manda que hagamos las cosas de manera correcta. Y que podamos, hermanos, no solo los que son ministros o somos ministros, conformar parte de una congregación, sino todos los creyentes en Cristo también debamos ser parte de una iglesia local. No se nos llama a ser miembros hoy de la iglesia por internet, ya lo hemos dicho infinidad de veces. Eso no es bíblico.
La Biblia manda a congregarnos, y cuando la Biblia habla de congregarse está hablando de una presencia física en la casa de Dios. El Salmo 133 nos invita a que vayamos y experimentemos la bendición de Dios estando presentes con el resto de la iglesia en la casa del Señor, ¿verdad? Habrá ocasiones en que por alguna buena razón, hermanos, pues no podamos asistir, y eso es obvio, es natural. Si usted está enfermito, ¿verdad? Y tiene 50 de fiebre, pues bueno, no venga, ¿verdad? Si usted está muy mal, pues no venga. Si algo se presentó y eso es impedimento para venir, no venga. Pero todas las veces que podamos, congreguémonos. Hebreos nos lo dice, Hebreos 10, congréguense. Y el Salmo 133 nos dice, porque es allí, dice, donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Quiere usted la bendición de Dios? Como un hijo de Dios, está aquí, no en casa. Lo siento mucho. Para el que dice, no, yo no necesito congregarme. Bueno, pues entonces usted ha de ser más sabio que Dios, ¿no? Porque Dios en su palabra dice que es necesario congregarnos. Así es que, hermano, hagamos el caso a Dios, porque aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias por la bendición de podernos reunir este día, estar aquí, Señor, y poder estudiar este texto de tu palabra. Te pedimos de todo corazón, ayúdanos, Señor, a poder aprovechar todas las oportunidades que tenemos para reunirnos, congregarnos, para estar presentes en tu casa, Señor. Padre, sería terrible, 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 Señor, que ese día que pudiendo venir no venimos, tú llegaras a este mundo, Señor. Padre, y nos encontraras en casa, perdiendo el tiempo, en otro lado, Señor, donde no debemos, en vez de estar en los atrios de la casa del Señor. Pero Padre, nos da gusto ver a tu iglesia congregada. Oramos por aquellos, Señor, que son reacios a la voz del Espíritu Santo. Pedimos, Dios, que tú les hables al corazón y les ayudes a entender tu verdad, Señor, para hacer lo correcto y tomar decisiones correctas también. Pero gracias por la bendición de estar juntos, Señor, este día y poder estar aquí en tu casa, Señor, y ofrecerte la adoración que te mereces, Señor, y la gratitud de estos corazones, Señor, que reconocen lo bueno que eres, bendito Señor. Muchas gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.